A veces, al observar algo tan cotidiano como, no sé, una mesa de madera, existe esta expectativa de absoluta solidez. Claro, una certeza inamovible, ¿verdad? Exacto. Se toca la superficie, se siente la veta de la madera y la mente inmediatamente lo clasifica. Es materia, es rígida y bueno, ahí termina la historia. Es una visión binaria muy reconfortante, la verdad. Lo sólido es sólido, lo vacío es vacío. Nos gusta que el universo esté perfectamente categorizado. Y sobre todo, que sea predecible a simple vista. Sí, totalmente. Pero claro, luego, al adentrarse en la ciencia de Yin en Qigong, de repente esa mesa de madera deja de ser un objeto inerte. La solidez se desvanece y surge un panorama que resulta, sinceramente, fascinante y, a ver, un poco vertiginoso también. Un poco, bastante, sí. Ya no se ve materia estática, sino una especie de danza lentísima de información, energía y sustancia. Eso es. Y precisamente para entender cómo funciona esa danza, nuestra inmersión profunda de hoy se va a centrar en desentrañar un texto muy específico y fundacional. Hablamos en exclusiva del capítulo 2 del tomo 2 de esta disciplina, que se titula La teoría del Hunyuan. Un texto que es fundamental. Y creo que hay que aclarar de antemano que este capítulo 2 del tomo 2 no aborda el concepto del Hunyuan como algo místico o puramente esotérico. Nada de eso. ¿Qué va? Al contrario, lo presenta como el núcleo científico que explica exactamente cómo interactúan la materia, la energía y la conciencia. Es un marco teórico muy riguroso. Y la promesa de este capítulo 2 es enorme para la audiencia, porque plantea que, al comprender las reglas de este Hunyuan Chi y cómo se mezcla constantemente, pues cambia todo. La forma en que se percibe la materia sólida, los propios pensamientos y hasta la naturaleza misma del tiempo y el espacio adquieren un sentido completamente nuevo. Totalmente nuevo. Pero claro, si la mente y el universo están hechos de la misma tela, por así decirlo, la primera gran duda que surge es, ¿cuál es exactamente esa materia prima? Bueno, si acudimos directamente al texto de este segundo capítulo, hace una distinción brillante desde el principio. A ver, cuéntanos. A diferencia del concepto tradicional antiguo, que veía el Hunyuan simplemente como el caos original o, no sé, una especie de niebla primordial antes de la creación, la ciencia del Zineng Qigong lo define de otra manera. Mucho más concreta. La clave absoluta aquí está en la palabra mezcla. No es una sola cosa aislada flotando en la nada. Exactamente. Cualquier cosa independiente en el universo, por definición, no es singular. Es una totalidad indivisible generada por esa mezcla constante. Tiene sentido. Y lo fascinante es que el capítulo explica que esta sustancia tiene dos formas de existencia principales. Una forma sin forma, que es invisible, uniforme e indivisible, Ajá. y una forma tangible, lo que el texto llama una entidad condensada, que ya presenta masa, energía e información evidentes. Para que esto no le suene a ciencia ficción a quienes nos escuchan, creo que la analogía del agua funciona perfectamente aquí. Sí, es muy buena. Fíjate, el vapor de agua que está en el aire ahora mismo representaría esa forma sin forma. Es invisible, está omnipresente, llena el espacio de manera uniforme. Claro. Por otro lado, un cubito de hielo sobre la mesa es esa entidad tangible y condensada. A simple vista parecen fenómenos completamente distintos, pero en el fondo ambos son exactamente la misma sustancia. Eso es. Solo cambia su estado de concentración. Esa analogía ilustra muy bien la relación entre el Hunyuan Chi invisible y la materia tangible. Pero claro, el capítulo 2 del tomo 2 no se queda solo en esa dualidad básica. ¿Qué va? Entra en muchísimo más detalle. Detalla una jerarquía evolutiva impresionante, describiendo 5 niveles de este Hunyuan Chi en el universo. Es como observar cómo el vapor de agua evoluciona hasta convertirse en un glaciar complejo, pero a escala cósmica. Madre mía. Y el primer escalón de esa evolución es lo que el texto llama el Hunyuan Si, ¿cierto? Sí, Las partículas fundamentales. así es. El Hunyuan Si es la estructura espaciotemporal más básica posible. Es el bloque de construcción primordial. El texto sugiere que se forma cuando el tiempo y el espacio se entrelazan a un nivel fundamental, a menudo en condiciones extremas, como el colapso de las estrellas. Guau, ¿el colapso de las estrellas? Sí, y de esa base tan microscópica pasamos al segundo nivel, el Hunyuan Chi inicial. Que es donde el texto menciona el concepto del Tayí, si no me equivoco. Exacto. Porque para quienes conocen la filosofía china, el Tayí suele ser ese estado supremo y absoluto,
la unidad antes de que todo se divida en yin y yang. Define este Hun Yuan Qi inicial como una sustancia uniforme, sin diferencias internas en sus propiedades, que llena absolutamente todo el universo. Es como la base intangible sobre la que se asienta el resto de la creación. Eso es. Como el lienzo en blanco, omnipresente sobre el que luego se pintan las formas. Formas que nos llevan ya al tercer nivel, ¿no? Sí, el tercer nivel es el Hun Yuan Qi de todas las cosas. Vale. Aquí ya hablamos de la materia tangible que se puede tocar y ver. Claro, pero el texto hace una distinción mecánica fascinante dentro de este nivel. No junta a una piedra, un árbol y un perro en el mismo saco. Ah, claro, porque no son lo mismo. Esa diferenciación es clave para entender cómo el Qi se vuelve más sofisticado. En la materia inorgánica es una mezcla básica, pero en las plantas este Qi evoluciona y se manifiesta como una mezcla de forma, Qi y calidad. Vale. Tienen vida, crecen, responden al sol, pero de forma más pasiva. Exacto. Y el salto cualitativo llega con los animales. El texto explica que a los animales ya se les suma el espíritu. Eso es fundamental. Y ojo, no en un sentido fantasmal o religioso, sino refiriéndose a la actividad nerviosa. Un perro tiene un sistema nervioso central, tiene intencionalidad, responde activamente a su entorno y toma decisiones básicas. Claro, es el Qi volviéndose consciente de su entorno, lo cual sirve de base directa para el cuarto nivel, el Hun Yuan Qi humano. Que ya son palabras mayores. Sí, esta es una mezcla muchísimo más compleja, porque une la forma, el Qi y el espíritu humano. La diferencia abismal respecto a los animales radica en nuestra vida social, nuestra autoconciencia profunda y nuestra capacidad deliberada de transformar el entorno, no solo de reaccionar a él. O sea, creamos nuestro propio mundo. Y toda esta escalera evolutiva culmina en la joya de la corona del capítulo 2, el quinto nivel. El Ji Wan Ti. Eso es. El Ji Wan Ti es, esencialmente, el Qi Hun Yuan del cerebro humano. Es esa sustancia extremadamente refinada e informe que genera la actividad consciente, el pensamiento y la memoria. ¡Wow! Representa la forma más alta de organización de esta energía en el universo conocido hasta ahora. Es que el impacto de entender esto es gigantesco. Implica que la conciencia humana, ese monólogo interno constante, no está separada del universo. Para nada. No es un fenómeno extraño observando el cosmos desde fuera. Es, literalmente, la versión más refinada y compleja de la mismísima materia prima que forma una galaxia lejana o la taza de café que te tomas por la mañana. Es el cerebro, siendo el universo, adquiriendo la capacidad de pensarse a sí mismo. Es un cambio de paradigma total. Elimina por completo esa barrera artificial entre la mente y la materia. Ambas están hechas de lo mismo. Claro, pero a ver, si aceptamos que todo, desde una roca hasta un recuerdo, es Hun Yuan Qi en distintos niveles de cocción, por así decirlo. Me gusta eso de niveles de cocción. Sí, pues la siguiente gran incógnita que resuelve este segundo capítulo es cuáles son los ingredientes fundamentales que componen este Qi en todos sus niveles. Es una pregunta buenísima. Porque si metemos este universo bajo el microscopio teórico del tomo 2, ¿qué encontramos? Porque la ciencia moderna nos ha enseñado a ver la masa, la energía y la información como elementos separados. Sí, en cajolas distintos. Sabemos que la masa se puede convertir en energía gracias a Einstein, pero se estudian por separado. Y ahí es donde la teoría del Hun Yuan, en este capítulo 2, marca una línea roja espectacular. El texto contrasta esta visión moderna, argumentando que, a nivel del Hun Yuan, la sustancia, la energía y la información son una totalidad indivisible. Van siempre en pack. Exacto. Jamás existen de forma independiente. Pues vamos a desglosar esa tríada, porque las definiciones del texto tienen su miga, ¿eh? Sí que la tienen. El capítulo lo explica así. La sustancia es el contenido espacial del Hun Yuan Qi. Es lo que le da entidad, lo que ocupa un lugar. Vale, eso se entiende. Luego, la energía, a la que también llama función, es el contenido temporal. Dicta cómo esta entidad actúa y se manifiesta cuando interactúa con el mundo exterior. Su capacidad de realizar trabajo. Entendido. Y por último, la información es la estructura total del espacio-tiempo de esa entidad. Es su estado organizativo. Vale, espera. Aquí es imperativo detenerse y cuestionar esto un poco. Dime. Porque cuando escuchamos la palabra información,
La mente se va a conceptos súper abstractos. Pensamos en los datos de un disco duro, en las letras de un libro o en una idea. Claro, en ceros y unos. Exacto. No solemos considerar la información como un elemento físico real y determinante, de la misma manera que medimos el peso en una báscula o la energía en julios. ¿Cómo justifica el texto que esta información determine la existencia de la materia física? Es probablemente la objeción más común y me encanta que lo preguntes porque el capítulo 2 se adentra profundamente en esto. A ver. El autor explica que, especialmente en el mundo submicroscópico, la estructura espacio-temporal, o sea, la información, no es algo pasivo, es superactiva. Es el plano arquitectónico que dictamina y guía cómo se va a organizar la energía. Ah, vale. Y solo cuando esa energía se organiza siguiendo ese patrón informativo tan específico, se condensa para formar la sustancia tangible. O sea, sin ese plano arquitectónico, la energía simplemente sería un caos absoluto sin forma. Exacto. Imaginemos que queremos construir una casa. Tenemos ladrillos, que serían la sustancia, y tenemos obreros, que serían la energía. ¿Vale? Pero si no tenemos un plano detallado, que es la información, los obreros simplemente apilarán ladrillos sin sentido y la casa colapsará, de cajón. Claro, es de cajón. La información es la que obliga a la energía a estructurar la sustancia de una manera específica para crear algo estable. Y fíjate, lo más revelador de este capítulo es que lleva esto al nivel del ser humano. Especifica que la información espiritual, es decir, la intención activa y consciente de la persona, tiene la capacidad real de reunir energía y materia. O sea, altera el plano arquitectónico directamente. Precisamente. Al modificar la estructura espacio-temporal a través de la intención pura, la energía se reconfigura para encajar en ese nuevo molde, y la materia física responde. ¡Wow! Esto proporciona la base teórica para explicar fenómenos como curaciones extraordinarias o la manifestación de inteligencia sobrenatural en la práctica del Qigong. Es que no es magia. No, no es magia, es simplemente la información mental operando como el principio organizador supremo sobre la energía. Es literalmente la física de la mente. Tal cual. Pero claro, si todo el universo está compuesto de sustancia, energía e información constantemente entrelazadas, es evidente que esto no es una foto estática. Para nada. Nada está congelado. Todo evoluciona y cambia. ¿Cuál es el motor que impulsa todo este cambio, según nos cuenta el capítulo? Pues el motor es lo que el texto llama la teoría de la mezcla y transformación. Argumenta que no surge nada verdaderamente nuevo en el universo sin un proceso previo de ruptura y mezcla. Tiene que romperse algo primero. Sí, cualquier entidad nueva se genera al romper una estructura original y mezclarla para formar una estructura espaciotemporal diferente. Y para que esta mezcla ocurra de manera continua, el autor describe 3 parejas de movimientos fundamentales que suceden a la vez. Vale. La primera pareja de la que habla el texto es la de apertura y cierre, ¿verdad? Sí, la apertura y cierre ocurre principalmente en la interfaz de la entidad. Es el límite entre el yo y el exterior. El sistema debe abrirse para permitir la interacción y cerrarse para mantener su independencia y no disolverse en el caos. Lo cual habilita de forma directa a la segunda pareja, que es entrada y salida. Efectivamente. Una vez que la interfaz se abre, se produce el intercambio literal con el mundo exterior. Entra nueva materia, energía o información y sale la antigua que ya no sirve o que ha sido transformada. Y esto nos lleva a la tercera pareja, que ya ocurre en el interior de la entidad. Reunión y dispersión. Eso es, que son los cambios de densidad, básicamente. Correcto. Cuando el ki se reúne en el interior, se condensa, aumenta su densidad y permite dar forma a lo visible, a la materia tangible. Ajá, pero cuando se dispersa, pierde densidad y vuelve hacia un estado invisible, hacia esa forma sin forma del Hun Yuan Qi original. Fíjate que para visualizar este mecanismo de apertura, cierre, entrada, salida, reunión y dispersión, la verdad es que no hace falta mirar a las estrellas ni irse a un laboratorio cuántico. No, que va. Ocurre con algo tan básico como el acto de comer una manzana. Ningún ser vivo es un sistema cerrado. La supervivencia biológica de cualquiera depende de hacer una apertura en nuestra interfaz. Exacto. Al comer, permitimos la entrada de un elemento externo. Pero claro, la manzana no nos sirve en su forma original. Nuestro sistema digestivo tiene que romper por completo la estructura espaciotemporal de esa manzana. Tiene que dispersarla. Eso es, dispersarla en energía y nutrientes básicos, y luego reunir y asimilar esos elementos para reconstruir nuestra propia estructura celular. Si no destruimos la estructura de la manzana y la mezclamos con la nuestra, no obtenemos energía, es de cajón.
Es la encarnación perfecta de la mezcla a nivel macroscópico, me parece un ejemplo brillante. Y para explicar cómo se guía este proceso a nivel microscópico, este segundo capítulo introduce un concepto mecánico que tiene tela. A ver, cuenta. La inducción isomórfica. Isomórfico significa de igual forma o estructura. El autor explica que una estructura espaciotemporal original actúa casi como un imán organizativo, forzando al chi libre a su alrededor a alinearse y replicar su patrón. ¡Qué fuerte! Utiliza el ejemplo de la replicación del ADN en la genética. Una hebra de ADN no crea mágicamente otra hebra de la nada, Sirve como un molde físico y energético que induce a las sustancias circundantes a encajar perfectamente formando una réplica exacta. Es como si la información original tuviera una gravedad propia que atrae exactamente la energía necesaria para copiarse a sí misma a través de la mezcla. Esa es la idea, sí. Ahora, si este ciclo de abrir, asimilar, romper y transformar está ocurriendo en todo momento, desde nuestras células hasta el choque de galaxias, bueno, esto nos obliga a cuestionar la propia estructura de la realidad en la que sucede todo esto. Ya lo creo. Y aquí el capítulo 2 del tomo 2 se adentra en un territorio verdaderamente profundo. Habla de la naturaleza del tiempo, del espacio y de por qué el universo está lleno de opuestos. Sin duda. Es brutal. Empieza resolviendo una gran incógnita. ¿Por qué la realidad está polarizada? Macho y hembra, cargas positivas y negativas, el día y la noche. ¿El universo no sacó estos opuestos de una chistera por capricho estético? No, nacen como consecuencia directa e inevitable de la mezcla de la que venimos hablando. Exactamente. El texto postula mecánicamente que cuando una unidad se rompe y un sistema A interactúa con un sistema B, la separación nunca, pero nunca es limpia. Siempre queda algo. Es imposible que se separen sin dejar un rastro. A deja una huella indeleble en B y B deja una huella en A. Estos rastros generan partes que son dependientes la una de la otra y a la vez complementarias. Son fuerzas que constantemente buscan complementarse, atraerse o repelerse, precisamente porque surgieron del mismo evento de ruptura original. Es la física detrás de las relaciones y la polaridad. Sí. Pero donde el texto realmente desafía el sentido común de la audiencia es en su redefinición del tiempo y el espacio a través de esta misma lógica. Totalmente. En cuanto al tiempo, el autor de este capítulo rechaza categóricamente la visión newtoniana de un tiempo lineal unidimensional. ¿Esa idea clásica de pasado, presente y futuro en línea? Sí, esa idea de que el tiempo es una línea recta, donde el pasado ya no existe, el futuro aún no llega, y el presente es solo un punto matemático aislado que se desliza por la línea. Ya. Para la teoría del Hun Yuan, el presente instantáneo es, en sí mismo, un estado de mezcla. Es una totalidad holográfica que alberga en su interior todo el proceso acumulado del pasado, el estado actual y todas las semillas latentes del futuro. Es alucinante. Y el espacio sufre una transformación conceptual idéntica por lo que leo. Así es. Solemos pensar en el espacio como el gran vacío, el telón de fondo inerte donde ocurren las cosas. Pues el texto afirma que no existe tal vacío inerte. ¿Nada de vacío? Nada. Todo el espacio está absolutamente repleto de Hun Yuan Qi inicial. Y dado que este Qi es el portador definitivo de información, significa que el espacio en sí mismo guarda y retiene la información de todas las cosas. Es una red continua donde todo se interpenetra. Para que la audiencia entienda esto bien, creo que hay que olvidarse de la metáfora desgastada esa del océano donde cada gota contiene el océano. Sí, esa ya está muy vista. Es más útil imaginar el universo como una inmensa e infinitamente compleja tela de araña en la oscuridad. El espacio vacío no está vacío, son los hilos finísimos de esa tela. Me encanta esa imagen. Si se toca un solo hilo en un extremo, la vibración viaja instantáneamente por toda la red. Quien sepa leer esa vibración desde cualquier punto de la tela, no necesita viajar al otro extremo para saber qué causó el movimiento. La información de toda la tela está disponible en cada nudo de la misma. Es una analogía mecánica impecable para lo que explica el texto, y de hecho explica rigurosamente dentro de este marco del capítulo 2 por qué una persona con un alto desarrollo del Ji Yuan Ti, o sea, un practicante muy avanzado, puede acceder a información de objetos ocultos, diagnosticar enfermedades internas en otros o conocer detalles de eventos lejanos. Claro, porque todo está conectado. ¿No es que su mente lance un rayo telepático que viaje miles de kilómetros? Es que su mente decodifica la información que ya está presente en el Hun Yuan Qi del espacio local que le rodea.
Toda la biblioteca del universo está disponible en la sala de lectura del presente. ¡Qué barbaridad! Lo cual nos da una perspectiva increíble al repasar todo lo que hemos expuesto hoy. Al analizar exclusivamente este capítulo 2 del tomo 2, hemos visto cómo se construye una verdadera teoría del todo. Literalmente. Empezamos en el colapso del tiempo y el espacio que forma el minúsculo Hunyuan-C. Avanzamos a través de la condensación guiada por la información para formar la materia tangible y, eventualmente, la inmensa complejidad del ser humano. Y analizamos también el motor de esa maquinaria, la mezcla constante regida por los movimientos de apertura, cierre, entrada, salida, reunión y dispersión. Todo ocurriendo a la vez. Todo ocurriendo en un universo donde el tiempo es un holograma vivo y el espacio es un archivo infinito de información. Todo culminando en el Ji-Yuan-Ti, en nuestra propia consciencia. Y ahí, justo ahí, radica el gran valor de este texto para quienes nos escuchan hoy. Porque este análisis no es un simple ejercicio de gimnasia intelectual para la sobremesa, ¿eh? Para nada. El mensaje subyacente de la teoría del Hunyuan es profundamente empoderador. Nos recuerda que la mente humana y el cuerpo físico son la cúspide evolutiva de esta inmensa danza. Entender que no existe separación real entre la información mental que generamos y la materia física que nos rodea es el antídoto contra la sensación de impotencia. Totalmente de acuerdo. Es la base teórica para dejar de ser víctimas del entorno y empezar a interactuar con la realidad de manera deliberada, abriendo y cerrando nuestra interfaz a voluntad. Al final, el texto nos demuestra que la información no es simplemente un espejo pasivo que refleja la realidad externa, es el cincel activo con el que podemos esculpirla. Pues para cerrar esta inmersión profunda me gustaría dejar una última reflexión sobre la mesa. Algo para que cada mente que nos acompaña hoy lo deje resonar con su propio espacio-tiempo. A ver. Según este capítulo 2, nuestro Ji-Yuan-Ti, o sea, la conciencia, es el nivel organizativo más alto del universo. Y el instante presente es una mezcla viva que ya contiene todas las semillas del futuro. Sí. Por lo tanto, significa esto que, al dominar y purificar la estructura de nuestra propia información mental, no solo poseemos la capacidad de reconfigurar nuestra materia física actual, sino el poder literal de reescribir la trayectoria entera de nuestro futuro antes de que siquiera llegue a manifestarse. ¡Wow! Ahí lo dejas. Ahí lo dejo. De repente, esa mesa de madera estática del principio, esa realidad supuestamente inamovible, ya no parece tan sólida. Es solo energía infinita esperando pacientemente a que una nueva información le diga qué forma debe tomar. Hasta la próxima inmersión profunda.